lanzamos en este mismo escenario un libro llamado Consumering, escrito por Javier Rovira, profesor de SIC, y 2 años después nos encontramos en una situación en donde el 10% de las empresas han cerrado sus puertas, el desempleo supera el 20%, hemos bajado 16 puntos de competitividad y el consumo y las exportaciones no terminan de recuperar niveles pasados. En estas circunstancias, aplicar las mismas lógicas que antes parece no ser la alternativa más adecuada. Desde este contexto parte el nuevo libro del profesor de SIC, Javier Rovira, Reset and Reload, que hoy se presenta a nivel nacional y que fundamentará su ponencia, en donde Javier nos hablará sobre los cambios que se les exigen actualmente a las organizaciones empresariales para poder adaptarse a las nuevas normas de juego y destacar en este nuevo contexto. Finalizada su intervención tendremos una pausa de 20 minutos en donde Javier estará en el stand de la editorial SIC firmando su obra a aquellas personas que os pueda interesar. Y ya sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso al profesor Javier Rovira. Buenos días. Buenos días. Me habían dicho que estaba lleno de gente, pero decían, no puede ser, ¿no? Bueno, lo primero, agradecer como siempre a ESIC la oportunidad que me da de estar aquí otra vez. Aquellos que el año pasado creo que me habían hecho en falta, pues gracias también, pero creo que cuando uno no tiene nada que contar lo que tiene que hacer es callarse, ¿no? Como si estuviera en una red social. Hoy me gustaría presentar brevemente todo aquello que se te reloj. Lo de menos, evidentemente, es el libro, ¿no? Lo importante yo creo que es la reflexión que intentamos plantear y que se resume, bueno, pues quizá en ese titular. Es decir, yo creo que ha pasado ya por aquí ponentes, la primera conferencia, etcétera, y yo creo que está muy claro. Se puede decir mucho más alto, pero no más claro. Y es, primero, no estamos en la misma sociedad de hace 20 años, ni mucho menos. En segundo lugar, y como bien dijo el economista en el año 2008, dice que the party is over, la fiesta se ha terminado. Hemos tenido unos años estupendos en España, pero esta crisis nos ha puesto donde estamos en este momento. Y desde luego sí parece que hay que ponerse a trabajar para cambiar este modelo que tenemos social, económico o de generación de riqueza. Por descontado que tenemos que hacerlo porque este es un mundo nuevo, es un mundo diferente. Va a haber muchísimos datos aquí, no se trata de poner los datos, pero sí recordar que este es un mundo que está comunicado 24 horas al día, 365 días al año. Incluso en este evento lo veréis, está en Twitter, está en un montón de sitios y más sorpresas que habrá a lo largo de la jornada y de la sesión. Es un mundo también radicalmente diferente y es un mundo con un nuevo orden social, político y sobre todo económico. Es decir, la evolución que están siguiendo las economías de los diferentes países es realmente notoria. Y ahí tenemos las posibles previsiones. Por supuesto que a la espera de saber cuál es el impacto del último terremoto y tsunami en la economía de Japón. Pero es distinto, es radicalmente diferente. La economía se está moviendo, como vemos, hacia el este. Y hace apenas 10 años, ni siquiera las empresas chinas, nos parecían que las empresas chinas eran, bueno, pues gente que importaba, gente de materia prima y que exportaba productos baratos. Hoy en día, son los datos del año 2010, China tiene 46 empresas ya compitiendo en el ranking del Fortune 500. Cuando hace una serie de años, las industrias o las grandes industrias eran los que ocupaban el ranking de las marcas y de las empresas. Hoy en día son marcas como Apple, como Google, como IBM, las que están en el tope del ranking. Indudablemente este cambio viene antes. Estamos siempre hablando de la crisis, de la recesión, la estanflación, todo tipo de palabras. Pero yo creo que sería bueno que empezáramos a reconocer que este cambio evidentemente se gestiona mucho antes y que la crisis no genera esta situación, sino que lo que hace es acelerar el cambio social. Y acelera ese cambio social y económico evidentemente por todos los factores que aquí se han expuesto y que, insisto, y por no repetir los mensajes, se van a repetir a lo largo del día. Siempre tenemos la misma pregunta, desde hace años. Los que desde el año 2007 ya dijimos que estábamos en una crisis, siempre nos preguntábamos lo mismo. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y la pregunta es si realmente importa qué año va a salir esto. ¿Realmente importa? Yo creo que no. Y yo creo que no porque, como algunos de vosotros que me habéis ido a una conferencia y algunos alumnos, yo creo que no estamos en una época de cambios que sí, sino que el mensaje fundamental es que estamos en un cambio de época. Y un cambio de época
requiere de nuevas lógicas y de nuevos planteamientos y de dejar atrás aquello que nos sirve, mantener aquello que pueda formar la base social o económica, pero indudablemente siempre los cambios de época han resultado en situaciones sociales y económicas distintas. ¿Por qué este cambio de época, y tenemos la suerte de vivirlo de hecho, es tan importante? Bueno, porque realmente a lo mejor en el mundo pasado había un factor político o un factor económico o tecnológico que era aquello que aceleraba ese cambio de época. Pero es que en este caso son todos los factores, como podéis ver aquí. Hay factores de tipo sociológico, porque estos son algunos de ellos, evidentemente. Hay factores de tipo político, hay factores de tipo económico y, por supuesto y por descontado, todo el tema que tiene que ver con la nueva ciencia y la nueva tecnología. Por lo tanto, debemos de abordar la realidad. Tenemos la suerte de estar viviendo un cambio de época, pero ese cambio de época va a requerir nuevas lógicas. ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿En qué me va a afectar? Pues evidentemente en todo. Toda nuestra sociedad está cambiando y no podemos decir que esto era lo mismo que hace 10 años, evidentemente. Y por eso, dentro de este nuevo mundo, lo que tenemos que entender es que el periodo de adaptación, quizá a consecuencia de la crisis, quizá por el poderse ajustar, tiene que terminar. Ya no vale adaptarse. Creo que lo que hay que hacer ahora es ya replantearse, a aquellos que hemos llegado hasta aquí, una nueva fórmula de competir. Y esa nueva fórmula tiene que pasar por estos tres factores. Primero, no podemos seguir compitiendo de la misma manera. En segundo lugar, la forma de relacionarse con el cliente y el consumidor ha cambiado. Es cierto, lo estamos viendo aquí, insisto, y lo vais a ver a lo largo de toda la jornada. Y desde luego no queda más remedio que buscar más allá de nuestras fronteras. Hay que salir fuera, hay que atreverse a salir fuera. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque para aquellos que quieran tomar la oportunidad, esta es una época que va a estar llena de oportunidades, tanto para profesionales como para las empresas. Por lo tanto, la lógica es que si estamos en un cambio de época, como este que se avecina, y que yo creo que sí los historiadores en su momento lo podrán reflejar o lo reflejarán, si esto ha cambiado tanto, lo que no tiene sentido es seguir haciendo lo mismo. Y esa es la justificación del reset al reloj. No se trata de hacer format C, ¿no? Tuvimos ahí un debate interesante en cuanto a lo que significaba reset. No se trata de tirarlo todo, no. Se trata de, con lo que tengo, porque por el momento los recursos siguen siendo escasos, ¿qué puedo hacer con una lógica nueva para dar un resultado diferente? Reset al reloj tiene 13 reflexiones, como veréis, y es amplio. Tratamos desde la métrica empresarial, como veremos, hasta incluso las relaciones laborales, y por eso son reflexiones abiertas, que yo he querido, a efectos del tiempo que tenemos ahora, resumir brevemente en 5 puntos. La primera cuestión que tenemos que ver es que en el mundo antiguo, si veis, nuestra métrica empresarial, al fin y al cabo es dime por lo que me pagas y te diré lo que trabajo, mantenía una cierta lógica. Se hablaba de ROI, de EBITDA, valor para el accionista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que las fórmulas son muy conocidas, aquí lo tenéis. Llega la tonalidad del mercado y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues volumen a toda costa y reducción de todo. De todo. Optimización, reducción, etc. Pero dentro de esta métrica, que es la que informa a todos nosotros, la pregunta es, ¿dónde está la palabra consumidor-cliente? No existe. No existe. Y por eso es muy importante entender que en esta nueva época hay que orientar todo el valor a la generación, toda nuestra actividad a la generación de valor para el accionista y saber que el valor que recibe el accionista es proporcional al que nosotros le demos al consumidor. Si el valor que le estamos dando al accionista se está reduciendo, es porque el mercado no nos está premiando con ese valor. Y esa es una de las lógicas que hay que hacer. En segundo lugar, es no distraer a la organización con ROIs y con EBITDAs, que hay muchas compañías que lo hacen, o con métricas que no pueden manejar. No, es muy importante medir ese valor que estamos haciendo y eso sí, relacionarlo con la métrica como punto de partida de los objetivos empresariales. Un segundo aspecto que escucho permanentemente es que todo se ha comoditizado, todo. A lo mejor no todo se ha comoditizado. Lo que sí ocurre es que tenemos menos diferenciación, es que hay una sobrecapacidad de producción y es que en general nosotros no hemos sabido adaptarnos a los tiempos. Y eso sí, en una época de crisis, nuestros consumidores, nuestros clientes se preguntan, ¿pero realmente necesito yo esto? ¿Lo necesito o es superfluo? Y en ese sentido, y por este motivo, yo creo que debe hacerse otro replanteamiento. Y es, si yo no tengo la estructura para competir en base a costo o a precio, me van a matar siempre. Es como cuando juegas al fútbol con uno de estos grandes y le juegas sin centrales y abierto. Te van a matar seguro. ¿Por qué nos empeñamos en pedir a nuestra estructura que compita como uno puede hacer? ¿Por qué le pedimos a un Tata que tenga la velocidad de un Ferrari o a un Ferrari que consuma lo que consume un Tata? Es imposible. Y por lo tanto es fundamental entender que es verdad
que los mercados están compitiendo en bajo precio, pero que no todo sea comoditizado. Que sí es verdad que estamos compitiendo en precio, pero que no sea comoditizado. Desde luego que hay que salir fuera de las fronteras a buscar, hay que salir a pescar fuera, porque aquí no vamos a encontrar todo el consumo, toda la demanda que necesitamos para llenar nuestras instalaciones, nuestra capacidad, y desde luego la cocreación de valor, llámenlo como quieran, consumen en cocreación, como dice Prájana, quien sea, es un camino bastante seguro, si somos capaces de tocar la estructura, para generar esa demanda que nos falta en nuestras empresas. Un tercer aspecto es, y tiene relación con la fuerza comercial, salir, buscar más clientes, estar encima de ellos permanentemente. Es como subir la piedra que sube Sísifo a la montaña todos los días para ver cómo por la tarde vuelve a bajar y tienes que volverla a subir. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto nos lleva a hacer muchas cosas. Segmentarnos, buscar más clientes, volumen a toda costa, venta cruzada y una presión enorme. Pero no nos damos cuenta de que, o si nos damos cuenta, lo importante es que reflexionemos sobre ello, que cuando nosotros vamos, el consumidor y el cliente ha ido 1000 veces. Se sabe perfectamente lo que vendemos, lo que no vendemos. Ha hecho la comparativa y lo ha hecho mucho mejor que nuestra propia fuerza de ventas, que normalmente es escasa y no tiene tiempo para hacerlo. Desde esta perspectiva, tenemos que entender que ya no hay perfiles de consumo, hay momentos de consumo. Yo creo que todos nosotros reconoceríamos que a la hora de comprar algo, nosotros mismos, un día compramos de una manera y otro día compramos de otra. Por eso son momentos de consumo, no es tanto el perfil que tenemos que buscar. Y por eso también es lógico y necesario que cambiemos esa forma de vender como hace 20 años, que muchas veces tenemos como hace 20 años, y reformemos o reformulemos nuestra propuesta. Es curioso ver cómo en las encuestas que hacen los comerciales, en este caso en business to business, empresa a empresa, dicen exactamente lo mismo que los consumidores. Y una de las grandes quejas y motivos de insatisfacción, quiero recordar que la cifra era el 35% de la insatisfacción que tenían nuestros clientes, provenía de un exceso de peso y de visita y de falta de planificación y de falta de conocimiento de productos y del mercado por parte de los comerciales. Es decir, ellos también se meten en Internet, cada vez hay menos gente en las empresas y no tienen tanto tiempo para recibir a tantos proveedores. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa lógica. Y también, un mensaje importante, claro que el mundo online y el mundo Internet está creciendo y todo lo que vemos aquí es cierto y te ofrece unas posibilidades inmensas. Pero convendría que reflexionáramos sobre una cosa, y es que el éxito del mundo online está en el mundo offline. Vemos muchos resultados y muchos éxitos. Creemos que todo es fácil por tener una página web, por poner una tienda, un sistema de pago, y no es cierto. Nuestro sistema del mundo físico, offline, nuestras instalaciones, nuestras capacidades, cómo podemos servir al mercado, es fundamental justamente para abrirse a un mundo donde ya no vamos a tener a lo mejor 3.000 o 30.000 clientes, sino donde podemos tener 300.000 o 3 millones. El éxito que puede haber detrás, por ejemplo, de un Amazon no está solamente en su modelo matemático, no está solamente en su página web, sino que está en un montón de cosas que ocurren fuera del mundo online. Fuera del mundo online, efectivamente. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante que reconsideremos eso desde el punto de vista comercial. Un cuarto aspecto tiene que ver, se ha dicho aquí, con los emprendedores. Necesitamos muchos emprendedores. Ya, pero es que hay que ponérselo muy fácil. Cuando vamos al informe Davos, donde bajamos nuestro índice de competitividad, vemos las enormes dificultades que tienen nuestros empresarios para tener nuevas ideas, para poderlas implantar. Hace poco el director general, o el CEO, fueron en las mismas jornadas de una empresa de ascensores, decía, yo para el mismo modelo de ascensor tengo que hacer 17 variaciones distintas, porque cada comunidad autónoma tiene su propia legislación en cuanto a ascensores, con lo cual no puedo ser eficiente o eficaz. Y en esa misma reunión, donde estaba una persona del gobierno, la secretaria general de Infraestructuras, decía que habían hecho un trabajo, gobierno central y comunidades autónomas, y habían identificado 850 trabas para los empresarios, y que después de 6 meses de trabajo habían conseguido reducir 300 trabas. El auditorio, que no era tan nutrido como este, pero que era nutrido, se miró entre sí y hizo la misma pregunta que supongo muchos de vosotros estáis haciendo. ¿Y las 500 restantes? Es decir, hay que ponérselo fácil. Y hay que ponérselo fácil desde el principio. Yo creo que es importante que el empresario, el emprendedor, el ejecutivo sea un héroe y no un villano. No puede ser que por uno o dos que metan la pata paguen muchos. Hay muchos empresarios, muchos de vosotros, que abrís todos los días vuestras puertas de vuestras empresas para poder competir.
Y eso es absolutamente fundamental. ¿Tenemos que ser más competitivos? Pues claro que tenemos que ser mucho más competitivos. Fijaros el informe que ha presentado Eduardo Serra esta mañana diciendo que España es un lugar poco atractivo para invertir. Claro que hay que hacerlo. Una de las cosas fundamentales también es olvidarse de los atavismos. Tenemos que dejar atrás, por ejemplo, en todo lo que es una relación empresa-trabajador, el origen de ello que se encuentra, del sistema que se encuentra a finales del siglo XIX. Es que hay que abandonar esto. Sí, lo importante es entender que el enemigo es el que está enfrente, es el que quiere comerse parte de nuestra tarta y que está viniendo con nuevos modelos de negocio desde otros países. Y entender que ese es el enemigo y que el que está al lado es el amigo. Y hay que cambiar también esa lógica. Claro que sí. Y aquí, porque hay que comprometerse al decirlo, es muy importante que todos los organismos y las administraciones públicas, todos se comprometan a defender el interés común de todos los españoles. Porque si no, solos no vamos a poder salir de este en un mercado mucho más competitivo. El quinto aspecto, y estamos en una reunión de marketing, es muy simple. ¿Quién nos saca de esto? Hay un conjunto, desde el punto de vista empresarial, hay un conjunto de funciones empresariales que evidentemente están ahí y que cumplen su función y todas ellas, todas contribuyen y deben de contribuir a la consecución de los objetivos de rentabilidad, de supervivencia y de crecimiento de las empresas. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su función. Pero la pregunta fundamental, además de lo que hemos hecho últimamente, que es controlarlo todo y enfocarnos en las ventas, la pregunta fundamental es ¿quién tiene el rol de generar la demanda? Porque si no generamos demanda, de poco sirve lo que hagamos después. Y ahí es donde, una vez más, vuelvo a intentar transmitir el mensaje de que la función de marketing, vamos a dejar por un momento al lado del departamento, la función de marketing es la única capaz de solucionar este problema, porque es la que tiene la obligación y la misión de hacer que los consumidores y los clientes, en este caso de todo el mundo, generen la demanda que nosotros necesitamos. Y por eso, y aprovechando este foro, quiero volver a decir que estamos confundiendo el marketing con sus herramientas. Que marketing no son los catálogos, no es la página web, no es la promoción. Que marketing es lo que la empresa hace para generar demanda rentable, sostenida y sostenible. Y utilizará unas herramientas u otras. Zara nunca ha hecho publicidad. Por lo tanto, no relacionemos herramientas con resultados, porque eso, desde luego, que no nos ayudaría. Desde luego que tenemos que traspasar esto a la organización. Toda la organización, desde esta perspectiva, toda hace marketing, toda contribuye a que ese mercado que cada vez se comunica más, que está más en Twitter, en blogs, que cada vez sabemos que hablan de nosotros y muchas veces no sabemos ni quién lo hace ni cómo lo hace, para que todas esas experiencias y estímulos sean positivos. Y desde luego, que no me cabe la menor duda, y eso ya decía Peter Drucker en su momento, decía que la función de marketing es tan importante que no debería dejarse en manos del departamento de marketing, por cierto. El primer responsable de esto tendría que ser el director general o el CEO de la empresa. Él es el que tendría que ser el responsable de marketing en general desde el punto de vista de todos los estímulos que tienen que lanzarse. Reset and Reload, como siempre, ha intentado exponer sus principios a la comunidad empresarial. Y desde aquí yo quiero dar las gracias a todas las personas que me han regalado con la generosidad de su tiempo y de sus comentarios desde distintos sectores y desde distintas empresas. Todos ellos yo quiero darles públicamente gracias. La verdad es que podía haber más, pero no dio más tiempo, porque si no el editor nos hubiera matado. Y quiero, antes del café, dejar una reflexión para aquellos que sean un poquito más reticentes, ¿no? Que viene de Punset y que quiero leerla textualmente. Pues él dice que cualquier excusa es buena para pensar que lo que le conviene a una persona no solo es conveniente, sino lo más conveniente. Nos agarramos indefectiblemente a esa excusa para no tener que pensar innovando o cambiando de opinión. Es sabido que el cerebro recurre a mil triquiñuelas para que no nos demos con la cabeza en la pared. Lo que importa no es la búsqueda de la verdad, sino sobrevivir. Y para ello es mejor no pensar o seguir pensando como antes, pues tiene una excusa maravillosa para no pensar más. Estas son las primeras frases de su último libro, que son las que yo les quiero dejar, en el sentido de decir, creo que ha llegado el momento de dejar de sobrevivir, sacar a los emprendedores, sacar el talento que tenemos dentro y de manera común hacer un reset y un reloj de toda la sociedad. Por lo demás, el tiempo se ha ido. Les deseo un feliz Hoy es Marketing, un feliz café y un feliz reset and reloj. Muchísimas gracias.